En el vasto océano del tiempo, donde las olas de la vida nos desafían constantemente, buscamos el faro de la sabiduría para navegar las aguas turbulentas del destino. En este viaje hacia la autenticidad y la fortaleza interior, encontramos refugio en las enseñanzas del estoicismo, una filosofía eterna que ha resistido la prueba de los siglos como un faro de serenidad en medio de la tempestad. Entre los venerables pensadores de la antigüedad, Marco Aurelio y los estoicos han tejido un tapiz de conocimiento impregnado de la esencia misma de la existencia humana. Hoy, en este video de introspección, exploraremos 10 lecciones que nos guiarán para desarrollar una mentalidad inquebrantable y resiliente, imbuida de la sabiduría atemporal de Marco Aurelio y sus contemporáneos. Son las piedras angulares de una mente inquebrantable, capaz de resistir los problemas más desafiantes y dolorosos de nuestras vidas con gracia y resiliencia. 1. Busca la felicidad en la virtud y la sabiduría. En el camino hacia una mentalidad inquebrantable, nos encontramos con un precepto fundamental del estoicismo: buscar la felicidad en la virtud y la sabiduría, en lugar de depender de cosas externas o placeres efímeros. En el mundo moderno, donde la ansiedad y la incertidumbre pueden minar nuestra fortaleza emocional, esta enseñanza resuena con una claridad atemporal. En un mundo donde el éxito material y la gratificación instantánea son exaltados como objetivos supremos, la filosofía estoica nos insta a mirar más allá de las satisfacciones momentáneas que ofrecen las posesiones materiales o los placeres fugaces. En lugar de buscar la felicidad en lo externo, debemos dirigir nuestra atención hacia nuestro interior, hacia la virtud y la sabiduría que cultivamos en nuestras acciones diarias. En el torbellino de la vida moderna, donde la presión por el éxito y la gratificación instantánea nos rodea constantemente, es fácil perder de vista el verdadero significado de la felicidad. La sabiduría estoica nos recuerda que la verdadera felicidad reside en la conexión con nuestro ser más profundo, en la coherencia entre nuestras acciones y nuestros valores más elevados. Al adoptar este enfoque cultivamos una fortaleza emocional que trasciende las circunstancias externas. En lugar de ser esclavos de nuestros deseos y temores, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia felicidad, arraigados en la firmeza de nuestra virtud interior. En un mundo donde la salud mental y emocional es cada vez más vulnerable, la filosofía estoica ofrece un faro de esperanza y resistencia. Nos enseña que la verdadera felicidad no está sujeta a las fluctuaciones del mundo exterior, sino que se encuentra dentro de nosotros mismos, en la calidad de nuestras elecciones y en la integridad de nuestro carácter. En la búsqueda de una mente inquebrantable, recordemos siempre las palabras de los estoicos: la felicidad se justifica a sí misma y no necesita de ninguna otra razón. En la virtud y la sabiduría encontramos la fuente eterna de nuestra verdadera alegría, más allá de las vicisitudes de la vida externa. 2. Reconoce tu propia ignorancia y sé humilde. En el crisol de la existencia, la sabiduría estoica resplandece como un faro en la oscuridad, iluminando los caminos que nos guían hacia una mentalidad inquebrantable y una fortaleza emocional. Reconocer nuestra propia ignorancia y abrazar la humildad son piedras angulares en la edificación de esta fortaleza interior y emocional, especialmente en el contexto desafiante del mundo moderno en el que vivimos. La sabiduría estoica nos enseña que el verdadero conocimiento florece cuando aceptamos nuestra propia ignorancia. Como bien expresó Aristóteles, «Solo sé que no sé nada», una frase sencilla pero trascendental en un mundo saturado de información. Es fácil caer en la trampa del autoengaño y la vanidad. Sin embargo, al reconocer nuestra limitada comprensión del mundo y de nosotros mismos, abrimos las puertas al aprendizaje y al crecimiento personal. La humildad, en la filosofía estoica, se convierte en un antídoto contra la presión constante que nos ejerce el perfeccionismo y la superioridad. Todo esto impulsado por un entorno social donde la imagen y la apariencia a menudo eclipsan la sustancia y la verdadera esencia de las personas. La humildad es el ancla que nos mantiene arraigados a nuestra verdadera esencia y valores. Al cultivar la humildad, reconocemos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, una red interconectada de experiencias y sabiduría compartida. Nos liberamos del yugo, del orgullo y la arrogancia, y abrazamos la belleza de la diversidad y la colaboración.
en un mundo donde el ruido del ego y la vanidad a menudo amenaza con sofocar nuestra verdadera naturaleza, nuestros principios y valores. La humildad nos ofrece un refugio de paz y autenticidad. En el crisol de la sabiduría estoica, reconocemos que solo al abrazar nuestra propia ignorancia, podemos abrir las puertas hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. 3. Cuida tu mente y tu cuerpo. El cuidado del cuerpo y la mente se erige como un pilar fundamental en nuestro camino para alcanzar una mente inquebrantable y resistente a las adversidades que la vida nos envía. Los antiguos estoicos nos enseñaron que el equilibrio mente y cuerpo es crucial para cultivar la serenidad interior y fortaleza mental. Epicteto lo expresó de la siguiente manera: el cuerpo y la mente son como dos lados de una misma moneda. Uno no puede existir plenamente sin el otro. Cuida de ambos con la misma diligencia y reverencia, pues en su armonía reside la fortaleza del alma. La integración del cuerpo y la mente no es solo una práctica física, es una manifestación de la armonía interior que buscamos alcanzar. Los antiguos estoicos comprendían que una mente fuerte encuentra su fundamento en un cuerpo sano y vital. Es por ello que abogan por el cuidado físico como una herramienta para nutrir la estabilidad emocional y mental. La ataraxia, esa serenidad interior tan preciada por los estoicos, encuentra su raíz en el equilibrio entre cuerpo y mente. A través de la práctica constante del autocuidado, desde la alimentación consciente hasta la actividad física regular y el descanso reparador, nutrimos nuestra esencia más profunda, fortaleciendo nuestra capacidad para enfrentar las adversidades con calma y claridad. El hábito de cuidar el cuerpo y la mente como una unidad nos dota de una resiliencia inquebrantable ante las tormentas de la vida. Nos permite enfrentar los retos con determinación y confianza, sabiendo que estamos arraigados en una base sólida de bienestar integral. 4. Acepta el destino, pero no te resignes. Los antiguos estoicos creían firmemente en la existencia de un destino o un orden cósmico, una fuerza que rige el universo y que está más allá del control humano. Reconocían que hay aspectos de nuestras vidas que están fuera de nuestro alcance, como la genética, las circunstancias familiares o incluso los eventos naturales que suceden en nuestras vidas. Aceptar el destino significa comprender que hay cosas que no podemos cambiar. Es reconocer que la vida está llena de incertidumbres y que el control absoluto sobre nuestras vidas es una ilusión. Esta aceptación no implica resignación o pasividad ante los eventos de nuestras vidas, sino una actitud de apertura, de aceptación y de automejora ante las circunstancias que la vida nos presenta. En palabras de Epicteto, el destino es como un río. Puedes nadar contra su corriente o dejarte llevar por ella con gracia y determinación. Esta reflexión de Epicteto nos recuerda que, al igual que el río, el destino es una fuerza poderosa que no podemos controlar por completo. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo elegimos navegar por sus aguas. Nadar contra la corriente del destino puede representar la lucha constante contra las circunstancias que no podemos cambiar, el resistirnos a aceptar la realidad tal como es. Esta resistencia puede generar sufrimiento y agotamiento, ya que nos enfrentamos a fuerzas que están más allá de nuestro control. Por otro lado, dejarnos llevar por la corriente del destino con gracia y determinación implica aceptar la realidad con serenidad y valentía. Significa fluir con las circunstancias, adaptándonos y aprendiendo de cada experiencia que la vida nos presenta, ya que lo único que podemos controlar es nuestra reacción. Esta aceptación, siempre tenemos la capacidad de elegir nuestra actitud y nuestra respuesta ante ella. ¿Estás disfrutando del contenido de este video y te está siendo de utilidad? Nos encantaría contar con tu apoyo. Un simple gesto como darle me gusta y suscribirte a nuestro canal hace una gran diferencia. No solo nos ayudas a crecer, sino que también te mantendrás al tanto de todo nuestro contenido inspirador y motivador. Únete a nuestra comunidad hoy mismo y juntos continuemos este increíble viaje de aprendizaje y desarrollo personal. 5. Libérate de las pasiones que te esclavizan. En el núcleo de la filosofía estoica, yace la noción de que las pasiones desenfrenadas pueden convertirse en cadenas que nos atan y nos impiden alcanzar la tranquilidad interior. Las pasiones, como el miedo, la ira y la tristeza, nos esclavizan y nublan nuestra razón,
impidiéndonos tomar decisiones claras y racionales. Los antiguos estoicos nos enseñaron a reconocer estas pasiones y a liberarnos de su influencia destructiva. Esto implica un proceso de autoexamen y autocontrol, donde aprendemos a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas y a tomar decisiones basadas en la razón y la virtud, en lugar de dejarnos llevar por nuestros impulsos. Como dijo Marco Aurelio, la verdadera libertad reside en el dominio de nuestras pasiones, no en ser esclavos de ellas. La cita de Marco Aurelio nos invita a considerar la verdadera naturaleza de la libertad interior. Nos recuerda que la libertad no está en la ausencia de restricciones externas, sino en nuestra capacidad de dominar nuestras propias pasiones y emociones. Cuando nos dejamos llevar por las pasiones, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias reacciones impulsivas y emocionales. En cambio, al cultivar la habilidad de observar nuestras emociones sin ser dominados por ellas, encontramos una libertad más profunda, la libertad de elegir cómo responder a las circunstancias de la vida. 6. Sé justo y generoso. Dentro del marco del estoicismo, la justicia y la generosidad se erigen como columnas fundamentales para forjar una mente inquebrantable. La justicia implica no solo respetar los derechos y la dignidad de cada individuo, sino también actuar con imparcialidad y equidad en nuestras interacciones diarias. Es la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, de tomar decisiones basadas en la razón y la moralidad, en lugar de dejarnos guiar por prejuicios o intereses personales. La generosidad, por otro lado, es un acto de altruismo que trasciende la mera donación material. Va más allá de dar cosas tangibles. Se trata de ofrecer nuestro tiempo, nuestra compasión y nuestra atención a quienes nos rodean de manera desinteresada. Practicar la generosidad nos conecta con nuestra humanidad compartida, fomenta la empatía y fortalece los lazos de comunidad y solidaridad. En un mundo donde la justicia y la generosidad a menudo parecen escasear, abrazar estas virtudes estoicas es un llamado a la acción para construir un entorno más equitativo y compasivo. Al ser justos y generosos con todos, contribuimos a la creación de una sociedad donde cada individuo tiene la oportunidad de florecer y alcanzar su máximo potencial. Como Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos recuerda: no te exijas para ser perfecto, pero esfuérzate para ser justo. Esta frase nos insta a mantenernos comprometidos con la búsqueda constante de la justicia, reconociendo que si bien la perfección puede ser inalcanzable, el esfuerzo por actuar con integridad y equidad es una tarea noble y necesaria en nuestro viaje hacia una mente inquebrantable. Así, la justicia y la generosidad se convierten en faros de luz en el camino hacia la autenticidad y el crecimiento personal, recordándonos que, en última instancia, nuestro legado se construye sobre la base de nuestras acciones y relaciones con los demás. 7. Enfrentar la muerte con serenidad. Dentro del contexto del estoicismo, enfrentar la muerte con serenidad emerge como una lección fundamental para cultivar una mente inquebrantable. Los estoicos, entre ellos Marco Aurelio, nos instan a reconocer la inevitabilidad de la muerte y a abrazarla como una parte natural e integral de la vida. Es en este reconocimiento que encontramos la clave para vivir con autenticidad y plenitud. La muerte, lejos de ser un tema oscuro y deprimente, se convierte en un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la existencia humana. Al interiorizar su inevitabilidad, aprendemos a apreciar cada día como un regalo precioso y efímero. Marco Aurelio nos exhorta a vivir cada momento como si fuera nuestro último, valorando la calidad de la vida por encima de su duración. La frase estoica de Séneca, no llores por lo que no tienes, valora lo que tienes, recuerda que no es la vida la que importa, sino la calidad de la vida. Resuena poderosamente en este contexto. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la gratitud y la perspectiva en nuestra vida diaria. La muerte nos recuerda que la verdadera riqueza reside en la calidad de nuestras experiencias y relaciones, más que en la acumulación de bienes materiales o la prolongación artificial de la vida, más bien las experiencias vividas y las personas que conocimos. En última instancia, enfrentar la muerte con serenidad nos permite vivir con una mentalidad más fuerte y resiliente. Nos libera del temor a lo desconocido y nos brinda la libertad de abrazar la plenitud del presente. En lugar de ser un recordatorio de nuestra mortalidad,
la muerte se convierte en un recordatorio de nuestra humanidad y de la belleza efímera de la vida. En este entendimiento, encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con coraje, sabiduría y serenidad. 8. Mantén la calma en medio del caos. Este principio resalta la importancia de conservar la serenidad y la paz interior, incluso en los momentos más turbulentos de la vida. Marco Aurelio, uno de los principales filósofos estoicos, nos insta a mantenernos firmes en nuestro centro, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor esté en crisis. Conservar la serenidad interior es fundamental en la filosofía estoica. En medio del caos y la confusión, la serenidad interior es un faro que nos guía a través de la oscuridad. Los estoicos nos enseñan que nuestra paz interior no debe depender de las circunstancias externas, sino que reside dentro de nosotros mismos. Es una práctica continua de autodominio y autoconciencia que nos permite mantenernos arraigados en nuestra propia fortaleza interior. Los antiguos estilos creían que la firmeza en el centro es esencial para la resistencia ante la adversidad y la fortaleza mental. Mantenernos firmes en nuestro centro implica cultivar una base sólida de autodominio y autoconciencia. En momentos de crisis y turbulencia, la capacidad de mantener la calma es un atributo invaluable. Nos permite enfrentar los desafíos con claridad y determinación, en lugar de sucumbir al pánico y la desesperación. La cita de Epicteto: la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio. Algunas cosas están dentro de nuestro control y otras no. Resalta la importancia de reconocer y aceptar lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Al conservar la serenidad y la paz interior, cultivamos una mente inquebrantable que trasciende las circunstancias externas y encuentra su poder en la tranquilidad del propio ser. En última instancia, aprender a mantener la calma en medio del caos es un viaje hacia la libertad interior y la realización personal. 9. Vivir en el momento presente. Marco Aurelio, junto con otros antiguos estoicos, nos recuerda la importancia de estar plenamente presentes y conscientes en cada momento de nuestras vidas. Apreciar cada instante, desde el amanecer hasta el simple hecho de despertar cada día, otorga un gran significado a nuestra existencia. Esta práctica nos lleva a sentirnos más agradecidos y genera una cadena de pensamientos positivos que nos impulsan durante el resto del día con ánimo y bienestar. Los estoicos nos recuerdan que la plenitud y la realización se encuentran en el momento presente. Al dejar de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro, nos abrimos a la riqueza del momento presente, donde la vida verdaderamente se despliega. Preocuparse por eventos pasados que ya no podemos cambiar o anticipar el futuro, que aún no ha llegado, solo agota nuestra energía mental y emocional. Los estoicos nos instan a liberarnos de estas cargas innecesarias y a centrar nuestra atención en el único momento sobre el cual tenemos control: el ahora. La práctica de la atención plena y la consciencia nos permite sumergirnos profundamente en la experiencia presente, como ese café por las mañanas, o el simple hecho de no recibir la triste noticia de que un familiar querido partió. Sumérgete en estos momentos sin juzgar ni resistir lo que surge. Esta práctica nos conecta con la realidad de nuestro ser y nos brinda una sensación de paz y calma interior, incluso en medio de las tormentas de la vida. La felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos, lo expresaba Marco Aurelio. Esta cita resuena profundamente con el concepto de vivir en el momento presente. Nos recuerda que la felicidad no se encuentra en el pasado ni en el futuro, sino en la forma en que elegimos percibir y responder a cada momento presente. Este consejo nos ayuda a comprender que una mente inquebrantable no se preocupa por lo que ya ha pasado ni por lo que aún está por venir, sino que encuentra su poder y su paz en el aquí y ahora. Nos invita a dejar de lado las cargas del pasado y las preocupaciones del futuro y a comprometernos plenamente con la experiencia de la vida en este momento presente. 10. Recordar la impermanencia de todas las cosas. En el contexto de la filosofía estoica y su aplicación en la vida diaria, este principio esencial nos recuerda la naturaleza efímera y cambiante de todas las cosas en el universo.
Mantener en mente la impermanencia de la vida y los bienes materiales nos ayuda a cultivar una mentalidad más fuerte y resiliente. En línea con el tema central del video, sobre lecciones estoicas para una mente inquebrantable. Los antiguos estoicos, entre ellos Marco Aurelio, nos exhortan a meditar sobre la transitoriedad de la vida y la efímera naturaleza de todo lo terrenal. Esta reflexión nos conduce a apreciar cada instante presente y a valorar las experiencias y relaciones que enriquecen nuestro ser, liberándonos de la dependencia hacia los bienes materiales. Es crucial comprender que nuestra felicidad no debe descansar exclusivamente en ellos. En cambio, debemos ser nosotros quienes los poseemos y no al revés. Así, evitamos que la esencia de nuestra dicha esté atada a lo efímero y encontramos la verdadera plenitud en la armonía con nuestro ser interior. Reconocer la impermanencia de todas las cosas nos prepara para enfrentar la adversidad con fortaleza y resiliencia. Al entender que los desafíos y las dificultades son temporales, podemos mantener una perspectiva equilibrada y encontrar oportunidades de crecimiento y aprendizaje, incluso en los momentos más difíciles. La práctica del desapego y el desprendimiento de los bienes materiales y las circunstancias externas nos libera del peso de las preocupaciones futuras. Al no aferrarnos demasiado a las posesiones materiales o a las expectativas futuras, encontramos una mayor libertad y serenidad mental. Al valorar lo que tenemos en el presente, cultivamos una actitud de gratitud y satisfacción con nuestras vidas. La apreciación del momento presente nos permite encontrar alegría y plenitud en las experiencias cotidianas, independientemente de las circunstancias externas. Recuerda que la vida es una sola y la naturaleza humana tiende al desgaste. Recuerda que los sucesos pasan, las famas son efímeras, los cuerpos se corrompen, las almas se disipan y lo mismo sucede con la vida misma. Marco Aurelio. Al recordar la impermanencia de todas las cosas, desarrollamos una mentalidad más fuerte y equilibrada, capaz de enfrentar los altibajos de la vida con serenidad y aceptación. Este consejo nos permite encontrar la paz interior en el momento presente y abrazar cada experiencia como parte del viaje de la vida. En nuestro viaje hacia la autenticidad y la fortaleza interior, recordemos que cada lección nos acerca un paso más hacia la realización de nuestro potencial humano. Sigamos explorando, aprendiendo y creciendo juntos. Hasta la próxima, donde continuaremos nuestro camino hacia una vida plena y significativa.